Polen como prueba, la nueva frontera de la ciencia forense. Cuando se trata de resolver crímenes o accidentes, solemos pensar en huellas dactilares, rastros de ADN o grabaciones de video. Pero en los márgenes menos conocidos de la ciencia forense, hay pistas mucho más pequeñas y sorprendentes que pueden ser igual de reveladoras. Están atrapando a los malos con la evidencia más improbable: polen. El 2 de diciembre de 1989, un avión bimotor privado que viajaba desde San Diego se estrelló cerca de un aeropuerto regional en Ruidoso, Nuevo México, causando la muerte del piloto y su esposa. Los investigadores no encontraron defectos en los motores y atribuyeron el accidente a un error del piloto antes de almacenar los restos en un patio exterior del aeropuerto. Los abogados de los hijos de la pareja recuperaron posteriormente algunas piezas del avión y realizaron su propia investigación, encontrando una pequeña masa de materia vegetal en las líneas de motor. Demandaron a los fabricantes del avión, alegando que el motor absorbió la vegetación durante el vuelo o la aproximación de la aeronave, obstruyendo la línea de combustible y causando pérdida de potencia. Afirmaron que los filtros habrían evitado el accidente. En una acción inusual, los abogados defensores recurrieron a palinólogos, expertos en polen y esporas, para determinar el origen de la masa, que incluía hojas y pelos de plantas y una pequeña bolita de granos de polen. ¿Ingresó la vegetación al conducto de combustible cuando el avión estaba en el aire o posteriormente, cuando los restos se almacenaron en el exterior? Los expertos analizaron los granos con gran aumento y los identificaron principalmente como meliloto amarillo y eucalipto rizado, dos flores polinizadas por insectos que crecían en el patio donde se habían almacenado las piezas del avión. Apenas había polen en el aire durante el invierno cuando ocurrió el accidente, y mucho menos polen dispersado por insectos, que es más pesado que los granos transportados por el viento y es escaso a gran altitud. Además, el polen estaba fresco e intacto, sin mostrar signos de haberse quemado en un choque con fuego. Se descarta que la materia hubiera ingresado al motor durante el vuelo, y los acusados fueron exonerados. El origen de la masa vegetal: una abeja solitaria que se instaló en el motor tras el accidente, dejando un pelo revelador incrustado en el polen. Suspendido en nubes, fosilizado en rocas antiguas, oculto en la pelusa de los bolsillos de los pantalones, el polen está en todas partes. Unas 240.000 especies descritas de plantas con flores y coníferas producen este fino polvo, muchas en grandes cantidades, pero los granos individuales son invisibles a simple vista. Su diversa belleza se revela mejor en imágenes de microscopio electrónico de barrido como las de estas páginas, ampliadas miles de veces y coloreadas a mano. Las formas y adornos del polen cumplen una función práctica, teorizan los investigadores. Cada grano está diseñado para ayudar a las células reproductoras masculinas que contienen amino, ya sea por el viento, el agua o los animales, hasta las partes femeninas de la misma especie, y permanecer allí. Sin embargo, últimamente el polen ha comenzado a desempeñar una función muy diferente, como una forma sofisticada de evidencia forense. El pionero forense francés Armand Locker afirmó célebremente que todo contacto deja un rastro. Este es un principio fundamental de la ciencia forense. Las huellas pueden ser fibras de la ropa, una huella dactilar o ADN de sangre o cabello. O podría ser polen. Las abejas, al igual que otros animales polinizadores, recogen los granos a medida que viajan de flor en flor, recolectando néctar y polen para alimentarse y construir nidos. Los granos de polen que viajan en los animales tienden a ser relativamente grandes, hasta 200 micras, o 0,008 pulgadas, de diámetro, y pueden estar adornados con gran detalle. Estos adornos pueden haber evolucionado para facilitar la adhesión de los granos a los animales o al estigma, el órgano receptivo femenino de una flor. El polen dispersado por el viento suele ser más pequeño, 5 micras en su punto más pequeño, pero no por ello menos llamativo. Un vistazo a los granos en un microscopio electrónico de barrido explica por qué los palinólogos se refieren a la ingeniosa topografía del polen como escultura. Sorprendentemente, no todo el polen es esférico. Algunos tienen forma de disco, otros de balón de fútbol y otros triangulares.
El polen de una especie en particular incluso difiere del de sus parientes más cercanos. Las esporas, las células reproductivas de los aproximadamente 26.000 helechos, musgos y otras plantas primitivas asexuales descritos del planeta, también varían entre sí. Toda esta diversidad de formas y tamaños significa que existe una huella diferente para cada planta del mundo. Estas huellas son el dominio de los palinólogos forenses, un pequeño grupo de expertos que utilizan el polen y las esporas para vincular objetos y personas con las escenas del crimen. La planta tiene su propia huella, cada lugar también tiene una huella polínica distintiva, la combinación de diferentes tipos de polen y esporas presentes en la escena. Cotejar la huella polínica de una escena del crimen con muestras encontradas en las pertenencias de un sospechoso puede ubicar a la persona en la escena. Si un sospechoso niega haber estado allí, el polen puede demostrar que miente. Y si una víctima y un sospechoso presentan el mismo perfil de polen, a menudo se puede concluir que ambos estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. El polen es una de las técnicas más eficaces para obtener pruebas de rastros y contacto, afirma Patricia Wiltshire, ecóloga forense, botánica y palinóloga de la Universidad de Gloucestershire, Inglaterra, líder mundial en el uso de la palinología forense. El año pasado, Wiltshire utilizó polen para condenar a 3 narcotraficantes por el asesinato de un narcotraficante. Fue un caso espectacular, afirma. Uno de la banda se escondió detrás de un roble, dentro de un seto de cipreses. Demostramos que el conjunto palinológico en las muestras de la escena del crimen, hojarasca, tierra, restos del tronco del roble y follaje del seto de cipreses, era muy similar al de la ropa, los zapatos y los vehículos recuperados de los sospechosos. Se encontraron varios pólenes de plantas raras en los suelos de la escena que coincidían con algunos de los elementos de prueba. Los 3 sospechosos fueron declarados culpables, en gran parte gracias al análisis de polen de Wiltshire, y condenados a cadena perpetua. El ADN, la herramienta predilecta de la ciencia forense actual, se procesa más rápido que un conjunto de polen, que debe someterse a un minucioso tratamiento químico del material circundante, el citoplasma y las células sexuales que contiene, y luego analizarse cuidadosamente con un microscopio para identificar cada especie. Los palinólogos pueden determinar un grupo de plantas, como los abetos, utilizando un microscopio óptico estándar con un aumento de hasta 1500 veces. El análisis con microscopio electrónico de barrido o de transmisión, de mayor resolución, que a veces se requiere para identificar una especie vegetal, es más costoso y requiere más tiempo. Entonces, ¿para qué molestarse con el polen? El problema con un solo cabello es cómo llegó ahí, explica Dallas Mildenhall, científico principal del laboratorio forense Giana Science en Nueva Zelanda. ¿No podría haber entrado por la ventana? Pero cuando se trata de una gran cantidad de granos de polen, es muy probable que se transfirieran en un momento preciso. Durante un tiempo, el ADN era Dios, añade Len Milne, palinóloga forense líder de Australia en la Universidad Tecnológica de Curtin. Casi parecía que si no había ADN, no había pruebas. Pero ahora la gente lo ve de otra manera. Una de las mayores ventajas del polen para la ciencia forense es su tamaño microscópico. Los delincuentes no se dan cuenta de que lo han llevado consigo o lo han dejado atrás. En el primer caso de Milne, en 1997, un hombre lavó su ropa tras asesinar a su exesposa. El lavado de la ropa no logró eliminar las pruebas. Aún así, Milne encontró un tipo poco común de polen de acacia en su camisa, lo que lo vinculaba claramente con el bosque donde había abandonado el cuerpo de su esposa y con el coche que se había utilizado para llegar allí. Las paredes celulares del polen son muy resistentes, por lo que los granos pueden sobrevivir. En un caso en Gales, el polen de un nogal talado 80 años antes vinculó a los sospechosos con la escena de un crimen donde el árbol había estado. El polen había persistido en el suelo y se había colado en el vehículo de los sospechosos. Su longevidad lo hace especialmente útil para investigar casos sin resolver, como la misteriosa identidad de una adolescente asesinada en un maizal en el norte del estado de Nueva York en 1979.
27 años después, en 2006, el palinólogo Don Bryant, director del Laboratorio de Palinología de la Universidad Texas A&M, analizó su ropa y encontró polen que solo se encuentra en el suroeste de Estados Unidos, posiblemente en los alrededores de San Diego. Esto respaldó la creencia de la policía local, basada en otras pruebas, de que provenía del suroeste, no del noreste. El polen es una herramienta y un recurso increíble, afirma el sheriff del con, John York, quien aún busca la identidad de la niña. Siempre podemos sospechar el origen de una persona, pero tener pruebas definitivas es otra cosa. Estados Unidos, con su enorme diversidad de flora y extensos registros de polen, es ideal para la palinología forense. Este campo se inició aquí a mediados de la década de 1970, cuando el Departamento de Agricultura utilizó el polen por primera vez para garantizar que los apicultores que recibían subsidios nacionales realmente producían su miel en Estados Unidos. Sin embargo, desde entonces, solo se ha utilizado en unos pocos casos penales. Las fuerzas del orden locales lo desconocen o no lo consideran útil, afirma Bryant. El interés ha crecido a nivel federal desde 2001. Tras el 11S, afirma Bryant, el gobierno estadounidense estaba dispuesto a hacer todo lo posible para descubrir quienes habían cometido los atentados y evitar que se repitieran. Desde entonces, el polen se ha utilizado en varias investigaciones de terrorismo. Aunque no pudo comentar sobre los casos, Bryant insinuó su naturaleza: el polen es un buen indicador de la procedencia de las cosas. La ropa quemada de los terroristas suicidas, por ejemplo, puede contener polen que podría dar pistas sobre su origen. El polen también se ha utilizado para investigar crímenes de guerra. A finales de la década de 1990, expertos forenses que trabajaban con las Naciones Unidas en Bosnia encontraron evidencia de polen que indicaba que más de 2.000 hombres y niños musulmanes bosnios ejecutados durante 5 días en 1900 durante la Guerra de Bosnia habían sido trasladados posteriormente de 5 grandes fosas comunes a varias más pequeñas repartidas por el campo para encubrir la masacre. Sin embargo, el alcance del polen se extiende mucho más allá de los crímenes violentos. En todo el mundo, se ha utilizado para desmantelar una red de cocaína, autenticar antigüedades, encontrar Viagra y medicamentos antipalúdicos falsificados, e incluso rastrear ovejas robadas y una cortadora de césped. La versatilidad aparentemente ilimitada del polen es una razón más por la que es una adición crucial a las herramientas forenses. Y no será la última. Hace unos años, un experto en hongos, o micólogo, llamado David Hawksworth, impulsó el trabajo de Wiltshire al compartir su conocimiento sobre los hongos, cuyas esporas, al igual que las de las plantas, pueden vincular objetos y personas con las escenas del crimen. El moho también puede determinar la hora de la muerte cuando no hay otras pistas, como las moscas que pueblan un cadáver. Hawksworth y Wiltshire se casaron posteriormente, y hoy ambos defienden el uso de evidencia ecológica en la ciencia forense. La evidencia del polen y los hongos se han reforzado mutuamente en algunos casos, afirma Wiltshire. Los hongos, al parecer, son la próxima frontera. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides suscribirte y compartirlo con alguien que pueda encontrarlo útil. Nos escuchamos en el próximo capítulo.